Win, no, salvo que nos vayas contando un poquito, porque parece que, que no, el sonido no... A mí me pasó igual una vez que intenté pasar, te digo, también un video de Bauman, y lo que terminamos haciendo fue Mm, Bueno, entonces pas- continuamos. Una lástima, pero bueno, igual se puede ver. no, em, ¿sabés qué? Mandanos la dirección por acá por bueno, el chat, y después eso, pasamos el link, como dice Jazmín, Brian, o si puedes pasarles el link, por favor. y después lo vemos. Ahí me fijo. Sí, por favor. Bueno, por ejemplo, no íbamos a ver el extracto completo, pero queríamos mostrarles este pedacito. Bueno, entonces Bien. voy Qué pedacito. lástima, pero bueno, lo vemos después, Win. Mm, Bueno, entonces continuando. em, por un lado, Anderegg define a la realidad como lo dado, lo existente, lo que puede existir y lo que ha existido. Y a su vez Bien, se puede dividir en realidad natural, relacionado con la naturaleza, y la realidad social, relacionada con la sociedad. El conocimiento pretende alcanzar la esencia y las leyes de los fenómenos y de los hechos. Este también está condicionado. Es una fuente donde se desarrolla el pensamiento, y las formas de conocimiento están ligadas a que el hombre no se separe de su existencia objetiva. Y ello condiciona la producción del conocimiento. bien, Lo cual en el video se puede ver un poco que Anderegg comenta que el conocimiento con el pasar de los años puede ser obsoleto. bien, Esto también lo podemos relacionar un poco con Bourdieu y su lucha de los campos, ya que esa lucha constante por el monopolio de la autoridad científica, el tener poder social y la capacidad técnica, además también tener el monopolio de la competencia científica, tener la capacidad de hablar y actuar legítimamente, lo cual mi compañero Brian abordará más adelante. bien. Aquí mi compañero Brian va a continuar con la exposición. Dale. No, buenas tardes a todos. Hola, Brian. Yo voy a tratar sobre la relación con la realidad. Existen tres modos de relación con la realidad: los modos de trabajar, los modos de conocer y los modos de ser. Los modos de trabajar se relacionan con el trabajo, ya que este es la actividad fundamental, mediadora, que une las relaciones con la realidad. El hombre se relaciona con otros hombres y con la naturaleza a partir de la producción. Las relaciones productivas engloba a todas las esferas de la actividad humana, no solo al aporte económico que éste realiza. Bien, En cuanto a los modos de conocer, el hombre no es un ser aislado, sino que está inmerso en una trama socionatural, y piensa a través de sus experiencias, sus conocimientos, etc. Y los modos de ser. La realidad se caracteriza por ser dinámica, por lo cual el sujeto es un ser en devenir, en una unidad dialéctica con la naturaleza y la sociedad. mm, Anderegg centraliza sus estudios en los modos de conocer, por lo que voy a tratar sobre el saber cotidiano y el saber científico. bien, Antes que nada, sabemos que todos los hombres tienen un cierto grado de conocimiento a partir de la participación que esto tiene en la sociedad, en la cultura. El saber cotidiano se adquiere por la experiencia cotidiana, por el día a día, digamos, que se tiene en la realidad. Es un saber más común, corriente y espontáneo de conocer. bien. Se lo caracteriza por ser superficial, no acrítico, perdón, y no sistemático. Ujú, En cambio, el saber científico resuelve problemas que el saber cotidiano no los podría resolver, por lo que es un saber
que se obtiene mediante procedimientos metódicos, con pretensión de validez, utilizando la reflexión, razonamientos y con una búsqueda intencionada. Pretende relacionar el saber científico de manera sistemática todos los conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito de la realidad. Y ahora sigue mi compañera. Bien. Bueno, en primer lugar, Marradi explica que la idea de la ciencia era identificar, en un principio, era identificar lo esencial de lo variable. Bien. Pero luego con Galileo cambió a buscar la fórmula matemática que relacione la naturaleza con el hombre. Y luego también volvió a cambiar a asociar distintas propiedades entre numerosas variables. Bien. Anderegg en su texto explica que la ciencia pretende alcanzar la esencia de los fenómenos y de los hechos, y el hombre está inmerso en esa sociedad y busca soluciones a problemas o preguntas que se plantea utilizando la ciencia. Anderegg en su libro, vamos a citarlo, es un conjunto de conocimientos relacionales, es un conjunto de conocimientos racionales y ciertos y probables que obtenidos de manera metódica y verificados en su constatación con la realidad se sistematizan orgánicamente haciendo referencias a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Bien. Bueno, decimos que son de conocimiento racional porque usa la razón y además también usa los métodos científicos. Decimos que son ciertos o probables porque una parte de los conocimientos científicos son probabilidades, ya que nunca hay una certeza absoluta. Decimos también que son obtenidos de manera metódica porque los conocimientos de la ciencia se adquieren mediante reglas y procedimientos. Se dice que son sistematizados orgánicamente porque es un saber organizado lógicamente, deduciendo leyes. Son relacionados a objetos de la misma naturaleza porque se observan objetos que guardan cierta homogeneidad. Y finalmente son susceptibles de ser transmitidos porque los conocimientos de una ciencia se traspasan a través de un vocabulario propio con claridad y con precisión. Aquí mi compañero Brian va a continuar. Bien, yo ahora voy a dar lo que es el cambio científico, lo que habla Bourdieu. Voy a darle el concepto, la lucha de campos, la autoridad científica y cómo se divide. Bien. El campo es un sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas de los concurrentes. Cada concurrente está integrado dentro del campo, luchando así por el monopolio de la autoridad científica. Bien. ¿Qué es la autoridad científica? La autoridad científica es una especie particular de capital que puede ser acumulado, transmitido o reconvertido en otras especies bajo ciertas características. La autoridad científica, como dije, como ya mencioné, divide en capacidad técnica y poder social. Es decir, la capacidad de hablar y actuar legítimamente, de manera autorizada y con autoridad. Como mencioné, cada agente ocupa una posición dentro del campo, por lo que este está formado por una estructura que está definida por el estado de relaciones de fuerza entre los concurrentes. Y existe una distribución desigual en el capital entre ellos. Cada agente adopta una estrategia, dependiendo de la posición de la que ocupa dentro del campo. Y se destacan las estrategias de conservación, sucesión y subversión. Y ahí continuaría mi compañera. Bueno, teníamos planeado mostrarles un video ejemplificando, pero bueno,
Para la Ya vemos estructura del que, campo muestra. Qué lástima. Bueno, pásennos también el enlace. sí, Cuando hicimos sí, la luego prueba se escuchaba, pero ahora no sé qué pasó. No, a veces pasa, tecnología. ¿viste? Había un señor que decía puede fallar en una frasecita. Y bueno, Sí. pasa eso. Sí, Pero a ver, es por una ahí. lástima. Es una lástima porque era un ejemplo, o Sí. bueno, tal vez por ser un video Ahora, diferente, vamos a tratar un segundo A ver, de ver por si es ahí. posible. No, parece que. igual no No, se escucha. no se escucha, che, qué lástima. Trata ahora sobre el campo, la estructura, los Sí, Perfecto. concurrentes, dominantes y dominados, los intereses particulares de cada uno. Sí. Pero bueno, sí, Hay pero bueno, agentes, campo, ya, instituciones con reglas, capital sí, simbólico. No, está bien, pásennos el enlace. Y yo te digo, yo lo veo. era una manera de tal No, vez está bien, era una. ejemplificar. Buenísimo. No, buenísimo, buenísimo los videos que están buscando y que bueno, digamos, lástima bueno, a Bueno, veces como vos decís, Winnie, mm, la tecnología nos juega estas malas pasadas, pero bueno, sí yo pasa. lo voy a tomar en cuenta. Bueno, entonces voy continuando. Dale. Em, Según Marradi, para Galileo la tarea de la ciencia es formular, controlar, dar afirmaciones acerca de relaciones entre las propiedades de los objetos, hallar Bien. una fórmula matemática, y esto sentó las bases del método experimental. Si bien el método experimental se puede aplicar a varias ciencias como las puras, no es el caso de las ciencias sociales, ya que no se puede dar por completamente cerrado el grupo de observación. Hay factores que influyen y que modifican los resultados, como la edad, la religión, muchas otras cosas más, por lo que no se puede generalizar más allá de cada experimento en particular. Con el avance de las ciencias, se pasó del método experimental al de la asociación. La información recolectada se volcaba en una matriz de datos y así se podía establecer relaciones entre propiedades y finalmente establecer asociaciones entre variables, pero no de relaciones causales. Bien. Esta es la razón por la cual el método experimental es lo estándar en las ciencias físicas y el método de asociación es lo estándar en las ciencias humanas. Y aquí mi compañero continúa. bien, yo voy a hablar del método no estándar o método cualitativo. Bien. El método cualitativo se contrapone a los mencionados a lo de mi compañera. Existe en una mayor sensibilidad a los rasgos sociales. Son personas las que estudiamos, no son solo números. Por lo que tiene una visión más ética. Se intenta tomar contacto más directo con los sujetos. El investigador escucha al sujeto y trata de entender la situación en la que éste está inmerso, por lo que hay una fuerte dependencia del contexto. En cuanto a las limitaciones que tiene este método, podemos ver que existe gran dependencia sobre las capacidades y cualidades de quien escucha, o sea, del investigador. La experiencia, la creatividad, etcétera, juegan un papel importante en este método. Este método también recolecta datos sin medición contable. El investigador reconoce la subjetividad propia y del entorno como un elemento valioso para el proceso de investigación. Bien. Y también existe una dificultad para desarrollar este método sin caer en lo anecdótico, sin volverse nativo, ya que el investigador puede llegar a pasar que se sienta como que forma parte de ese grupo, por lo que el método se desvirtúa. Exacto. Sí.
y ese es el final de la presentación. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Y Una ahí lástima estaríamos concluyendo. Una lástima, sí. los videos, pero Sí, bien, acá ya tenemos los primeros comentarios, muy bien chicos, están Bueno, dejo de compartir y voy dale. a compartir incluso ahora mismo el Prezi, porque esto es un Prezi, no es Dale. exactamente un PowerPoint, así que esto se comparte el link que está ahí Bueno, dale. permanentemente en O sí, internet. y ¿sabes qué, envíame el link ahí donde está el En la sección. espacio, o mándamelo por chat al lado 24, así yo lo puedo Voy a levantar. enviar por todos lados, por chat, Bueno, por WhatsApp, por acá, todos lados. no, pero digo, subilo al lado 24, a la comisión Sí. 4 en el lado 24, así yo lo levanto desde ahí. Igual lo puedo levantar desde acá, pero bueno, no importa. Bien, bárbaro. A ver, chicos, no, buena exposición en el sentido de que, digamos, presentaron algunos de los conceptos centrales de los autores. Yo hubiera, haber hecho un poquitito más de, porque lo dejaron ahí como picando. Por ejemplo, cuando ustedes dieron la definición de Anderegg y de ciencia de Anderegg y pasaron a Bourdieu, hubiera sido un buen momento para señalar que, por ejemplo, esa definición de ciencia que Anderegg lo da como algo ya establecido, para Bourdieu es parte de la discusión dentro del campo. Entonces digo, cosa que hubiera sido más fluida la conexión entre los autores. Lo mismo después cuando ustedes terminan, digamos, presentan el enfoque estándar y el enfoque no estándar en Marradi, yo esperaba también que hicieran referencia a la cuestión de las discusiones que hay dentro del campo científico, porque de última, esto es un ejemplo claro de cómo dentro de un campo científico, en este caso el de las ciencias sociales, se da toda una discusión en torno a lo que verdaderamente constituye digamos, la autoridad científica o la competencia científica. Fíjense que ustedes mismos dicen, los del enfoque no estándar critican tal cosa, proponen otra. Entonces digo, yo hubiera esperado ahí que hicieran esta conexión entre los autores. Creo que eso en una exposición posterior, trabájenlo. Y esto no excluye ni tampoco va en detrimento de lo que les dije anteriormente, es decir, la presentación de los aspectos centrales de los autores, que por otro lado también ustedes hicieron una selección, porque no presentaron a los autores completos, cosa que me parece totalmente adecuado. Eso sí, eligieron una serie de conceptos. Creo que faltó un poquitito el buscar estos nexos y este pasaje de uno al otro que hubiera hecho mucho más fluida la presentación. Pero, como siempre les digo, los señalamientos que hago es para que mejoren las presentaciones, pero rescato muchísimo la lectura de los autores y la selección de conceptos que fue, digamos, muy adecuada. Así que muy bien trabajo. Después me voy a copiar el Prezi y lo voy a ver tranquilo y voy a ver si puedo verlos allí, escuchar los videos, que es una lástima que les hayan fallado, pero además también interesante esta búsqueda de videos para por ahí hacer más dinámica la presentación. Así que buen trabajo y bueno, ya después les voy a dar los comentarios por escrito. gracias, profe. No sé si, a ver, alguien otro además de Santiago quiere
opinar, o si no, díganme el grupo de... de Victoria, si ya está preparado y... Sí, estamos. Lo que sí, nada, voy a estar compartiendo desde la computadora y acá estoy hablando desde el celu. Así que... Bueno, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Te busco en otro lado, Victoria? En la compu aparezco como Victoria Yala, no tiene foto, no tiene nada. Entonces Desde es este lado. acá, Victoria Ayala. Claro, sí, sí. Acá, a ver. Ahí ya estarías, a ver, como para compartir pantalla. Y parece que la estás compartiendo, o sea que, bien, Ahí está, bien, entonces. lo logramos, va, bravo, Victoria. Lo que sí, profe, Sí, nos acaba de avisar un compañero que todavía no pudo llegar al país, él está afuera ajá, y no pudo llegar, así que nada, voy a cubrir la parte de lo que sería su parte, pero por bien, arriba, sinceramente. bien. Solo eso, quería avisar. Bueno, bueno. No, pero digamos, si Mm, ustedes me dicen que él trabajó con ustedes, ningún tipo de problema, digamos, ustedes saben que en eso no, sí, puede pasar esto, que haya algún inconveniente en el momento de la exposición. Pero bueno, si lo cubren está bien y no hay historia. buenísimo. ¿Ahí se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, va, yo te escucho Ok, bien. ok. Bien. Sí. Ah, no, pensé que me iba a decir algo, profe. No, dale, dale. Ah, buenísimo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la unidad 1, que es acerca del conocer y las ciencias, pero antes de adentrarnos en lo que es el concepto de ciencia social, yo voy a estar hablando de los problemas que están en la base de lo que sería la investigación social. Para Bien, eso yo lo dividí en dos partes. Por un lado voy a hablar de la realidad y por otra parte del conocimiento. bien, Bueno. La realidad, como Anderegg lo define, es lo que existió, lo que existe y lo que puede existir. Esta se da en una doble dimensión. Por un lado, en la realidad natural y por otra parte, en la realidad social. La realidad natural sería la relación de los individuos con la naturaleza y la realidad social sería la relación de los individuos con otras personas. Dentro de esta doble dimensión se desarrolla la práctica social, que es la actividad humana mediante la cual las personas se relacionan con la realidad y hay diferentes modos de relacionarse con la misma. Tenemos los modos de conocer, los modos de trabajar y los modos de ser. Dentro de lo que es los modos de conocer se deriva una consecuencia y es que la persona investiga a través de un cuerpo de conocimientos y experiencias previas. Por lo tanto, el conocimiento se va a producir desde un individuo que está inserto en una trama socionatural. bien, Los modos de trabajar, que también los llaman relaciones productivas, son el vínculo fundamental de las personas con la naturaleza y con los demás individuos. Y por último, tenemos los modos de ser, que los modos de ser se dan una relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza, porque como la realidad es dinámica y las relaciones de las personas con la naturaleza y con otros individuos también se va a dar en un proceso dinámico. bien, Bueno, todo esto nos va a llevar a la relación sujeto-objeto, que nosotros en esta parte lo que destacamos como más importante es que es el punto de partida de toda teoría de conocimiento, porque se implican y se exigen mutuamente. bien, Bueno, entonces, habiendo aclarado estas cuestiones así de la realidad, pasamos a lo que es el conocimiento. Y del conocimiento lo que tenemos que tener en cuenta es que está condicionado. Está condicionado por la situación contextual, por los marcos referenciales a priorísticos y por los factores personales. Este es un tema que lo va a retomar mi compañero más adelante. bien. Em,
Bueno, entonces, para asegurarnos de la validez de nuestro conocimiento, del conocimiento en sí, usamos la práctica como criterio de verdad y la confrontación de la realidad a través de la praxis o la práctica. Entonces, también hay dos formas de saber. Por un lado tenemos el saber cotidiano y por otra parte el saber científico. El saber cotidiano, como lo dice la palabra, es un conocimiento que se obtiene a través de las experiencias cotidianas de la vida, a diferencia del conocimiento científico, que se obtiene a través del método científico, que este también es otro tema que lo retoma más adelante mi compañero. Bien. Entonces, como para ir cerrando mi parte, también quería mencionar que después de que muchos siglos que personas sintieron curiosidad por el conocimiento y problematizaron algún aspecto de la realidad, fue que llegamos hoy a lo que conocemos como el concepto de ciencia. Bien. Que el concepto de ciencia que nos presenta el texto de Anderegg es este que está acá, que es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que, bueno, obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, como habíamos dicho, se van a sistematizar orgánicamente, haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza. Entonces, de acá las características más importantes que destaca el autor son que es un conocimiento racional, que es cierto o probable, que son obtenidos de manera metódica, que su verificación es con la contrastación de la realidad, que están sistematizados orgánicamente, que es relativo a objetos de una misma naturaleza, y por último, de que son susceptibles de ser transmitidos. Pasamos así a lo que es el campo. Hola, buenas tardes. Hola Ariel, ¿cómo andas? Todo en orden, acá estamos. Bueno, respecto del campo y también de esta definición de ciencia que nos comentaba Victoria, digamos, lo que traemos de Bourdieu es que este conocimiento científico, esta definición de ciencia y también la concurrencia científica, o sea, la competencia, justamente es una imposición de determinadas posiciones como específicas que se van dando dentro de este campo. Lo que traemos de campo también es que es una elaboración teórica, que recorta un espacio de la realidad, un espacio social, no geográfico, y es tanto sincrónico como diacrónico. Este campo tiene una estructura que está compuesta por los agentes, que serían los científicos, las instituciones, personas, que tienen diferentes grados y alcances de legitimidad. Dentro de este campo lo que hay es lucha por obtener capital científico, por obtener mayor legitimidad, que esto tiene una tendencia, digamos, como a ser monopolizado, y más que nada por lo que llaman, bueno, este grupo de los sabios, que es como la élite científica, que podríamos decir que esa élite científica es justamente quien al día de hoy impone lo que se llama ciencia. Exacto. Bueno, después, con respecto, bueno, a esta lucha de la autoridad científica que los agentes llevan a cabo, toman distintas estrategias que son de conservación o de subversión, digamos como en un intento de, por ejemplo, querer cambiar este concepto de ciencia actual, se tomaría como una estrategia de subversión, pero siempre tratando de respetar la idea de campo, sin destruir el concepto, como tratar de cambiarlo de una manera incluso más costosa, que con el poder ya legitimado y la estrategia de conservación para que tanto los grupos de poder como lo que es conocimiento científico se mantengan iguales. Por esto que decía Bourdieu, de que los conflictos epistemológicos no se pueden separar de los políticos, están unidos en la misma definición. Bien. Bueno, asimismo también, una de las luchas, por ejemplo, que se dan dentro del campo y respecto a la autoridad científica, es determinar qué es lo típico para el campo de las ciencias sociales. Eso, por ejemplo, lo traíamos de Marradi, que era como si acumular datos que lleven a una visión global, o indagar en los sentidos o los significados que los individuos les dan a sus propias acciones.
Sobre este tipo, bueno, de discusiones y de los enfoques va a retomar mi compañero Franco. Bien. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Qué hace Franco? Bien. Bueno, yo, como dijo Ariel, voy a hablar sobre los 3 métodos, los 3 enfoques. No, los 3 métodos, sí. Y los 2 Pueden enfoques. ser enfoques también, no te hagas problema. Sí, sí. Primero, bueno, la ciencia lo que buscaba anterior a Galileo era separar lo esencial de lo que es accidental, si se quiere, o lo que es fijo de lo que es variable. Con Galileo lo que se busca es hallar la forma matemática que tienen las relaciones entre las propiedades de los objetos. Bien. Galileo lo plantea, bueno, con el método experimental. Por ejemplo, él pensaba en una pluma cayendo al vacío, tratando de aislarla de todas las demás variables, o si lanzaba una pelota en un espacio llano sin rozamiento, también analizar algunas variables aislándolas de todas las demás. Bien. Lógicamente eran todos ejercicios matemáticos porque no había una forma de generar un vacío o de generar una superficie sin rozamiento, pero bueno, fue la base del método experimental, sobre los cuales después se llegaron a hacer algunos experimentos muy interesantes, sobre todo para las ciencias físicas. Bien. El problema fue que las ciencias sociales encontraron algunos límites, más allá de los límites prácticos, como eran esto de generar un vacío del rozamiento, sino que también había límites teóricos, porque en las ciencias físicas lo que pasaba en un experimento se podía extrapolar a los demás objetos, y no así en las ciencias sociales. Por más allá de que en algún experimento hayan conseguido algún resultado interesante, no se podía asegurar que eso se repita en otra relación de otros 2 objetos, y que logren aislar la misma cantidad de variables, o que en otro concepto tengan el mismo resultado. Entonces lo que se empezó a utilizar era una matriz de datos, que la matriz de datos surge en Alemania, cuando un científico, según explica Marradi, genera una matriz de datos para darle a su rey, si se quiere, información sobre los demás estados alemanes. Ponía de forma horizontal uno abajo del otro, y de forma vertical ponía la situación económica, la situación de armamentos y demás cuestiones. Entonces tenías una de vectores horizontales y una verticales. Bien. Eso le sirve a las ciencias sociales para que podía analizar distintos objetos de forma individual, los distintos estados, distintas propiedades, y después los podía juntar por propiedades, aislándolos de las demás. De ahí también surge un poco el método de la asociación, porque agarraban 2 propiedades de esta matriz de datos y buscaban por ahí relaciones. Por ahí me estoy yendo mucho por los no sé, por ejemplo, podemos poner que una de las propiedades sea el género de estas personas, de estos sujetos, y en otro sea el nivel de ingresos. Y desde ahí, por ejemplo, podemos sacar la brecha salarial por motivos de género, Bien. o el nivel de estudio y el nivel de ingresos, o así, con diferentes, si se quiere, propiedades, comparar 2 distintas y desde ahí sacar otra información. Bien. Todo esto se da dentro de lo que era el enfoque estándar, o lo que es el enfoque estándar en las ciencias, ya no en lo experimental, como en las ciencias físicas, sino que en las ciencias sociales empezó a usar el método de asociación. Bien. También hay otros autores que plantean un enfoque no estándar, que ya busca reducir al mínimo la separación entre la ciencia por ahí y la vida cotidiana, donde los actores sociales recuperan un poco más la voz, pero bueno, este enfoque tiene por ahí mayor dependencia del contexto en el que se realiza la investigación, también del investigador, y por ahí es mucho más descriptivo y tiene más preferencia por los problemas micro. Bien. Eso sería más o menos la presentación de los métodos. Bien. Buenísimo. Bien, chicos, también digo, buena selección de contenidos, envíenmelo con los nombres como están acá, así yo después los transmito.
buena selección de contenidos de los autores. Trabajaron también, digamos, la cuestión de las relaciones y de ver cómo por ahí lo de Bourdieu podía relacionarse con la discusión en torno a los métodos. Sí, más vale, aplausos virtuales para ellos. Digo, como esto tenía que ver precisamente con lo que estaba planteando Bourdieu con la cuestión del campo, y como, bueno, de última también está esta cuestión de que, como ustedes también lo dijeron, la concepción de ciencia tiene que ver también con el desarrollo precisamente histórico, por lo tanto, digo, es una discusión, es una concepción o es una definición que, como dice Bourdieu, está en discusión. Por lo tanto, digo, también buen trabajo, buena selección de contenidos, los fueron, digamos, armando, el ensamble de los contenidos es coherente, digamos, empiezan con esta cuestión de realidad y conocimiento, y después, digamos, van incorporando como en cuanto al conocimiento hay toda una discusión, y me pareció adecuado también que terminen con Marradi precisamente exponiendo estos distintos enfoques y estas distintas formas supuestamente de hacer ciencia. Así que muy buen trabajo, envíenmelo y después yo mandaré las apreciaciones escritas. No sé si bien, Santiago. Santiago dice buen Muchas trabajo. gracias, profe. Ahí nosotros también pasamos el link porque lo hicimos Bien. en Canva también. Bueno, bueno. Entonces, enlace. Listo, Igual ahora lo subo también, Clau. No, igual, yo digamos, copio el link y lo busco. Así que no se hagan problemas. Y Winner, igual, y Brian, yo no sé si ustedes incluyeron en el trabajo los nombres de ustedes, pero si no, mándenmelos por chat, cosa de que yo, digamos, después pase las notas. Pero bueno, eso, háganlo. Está en la presentación. Buenísimo, listo. Buenísimo, Brian. Bien, no sé si hay algún tipo, me voy a sacar esto, digamos, algún tipo de preguntas, o si quieren, ya que estuvieron las exposiciones, revisar esto, o si había algún tipo de preguntas o de necesidad de aclaración con respecto a lo que vimos de Durkheim la semana pasada. Si hay algo de eso, veámoslo ahora, si no yo sigo con Durkheim, así ya hoy podemos cerrar con ese autor. ¿Quedó algo? Cuéntenme. ¿No? ¿Quedó todo más o menos claro lo anterior? ¿Se acuerdan? A ver, rápidamente, yo les dije que íbamos a ver las concepciones centrales de Durkheim, no en el orden que lo presentan Argenti y Aznar, sino, digamos, en un ordenamiento diferente. Y lo primero que les había dicho era esta cuestión de que, digamos, para Durkheim existe una realidad, que esta realidad es diferente de las apreciaciones que el individuo tenga sobre ella, y que, digamos, define universo, la explicación eficiente y funcional. Bueno, ahora voy. Y lo que les decía es que, digamos, a partir de ellos, Durkheim lo que va a definir es el objeto de la sociología, diciendo que, digamos, la sociología lo que va a estudiar son los hechos sociales. Da una definición de hechos sociales como
aquellas formas de hacer, pensar, actuar, sentir que están presentes en el término medio de los individuos de una sociedad, y esto aclarando que para él no hay una imagen única de una sociedad perfecta o ideal, sino que las sociedades, como él dice, son construcciones sui generis, es decir, que no tienen género, por lo tanto que lo que tenemos delante son diferentes tipos de sociedades. Después, bueno, que la forma de abordar, que en verdad, digamos, para él, el objeto de la sociología, si bien habla de los hechos sociales, son las instituciones, porque él dice, bueno, que estas formas de ser, de pensar, de sentir, se hallan institucionalizadas en el sentido de que adquieren cierta regularidad y cierta generalidad entre los miembros de una sociedad. Por lo tanto, él dice que la sociología va a ser la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su desarrollo, y por lo tanto va a plantear que lo que se estudia son las instituciones, pero también las relaciones entre estas y los individuos. Y a partir de allí va a empezar a plantear lo que es la cuestión de su perspectiva, si se quiere, metodológica, pero que también para ubicarla con cierta precisión, hay que también hacer referencia a ciertas concepciones generales de Durkheim. Y yo les decía que esta concepción general es la de establecer una cierta analogía entre lo que son las sociedades o las formas de funcionar las sociedades y la forma de funcionar los organismos. Él dice que, digamos, las sociedades son como organismos vivos, es decir, en donde en un organismo que encontramos diferentes órganos, valga la redundancia, que todos tienen una función distinta, pero sin embargo todos colaboran o todos concurren al mantenimiento del todo. Entonces él dice, bueno, la sociedad tiene este mismo funcionamiento. Ahora, si tiene este mismo funcionamiento, dice, bueno, ¿cómo lo vemos? Y ahí dice, bueno, la primera cuestión es tomar los hechos sociales como cosas, es decir, que son independientes de nuestra voluntad, que no los podemos variar por un acto de voluntad individual. Y la otra cuestión, obviamente sí, yo los tengo que tomar como cosas, si estoy diciendo esto, es que tienen existencia propia y tienen sus propias formas de moverse, y por lo tanto, estos hechos sociales, él dice, bueno, nosotros en la vida social, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos relacionamos con eso, pero en verdad nosotros nos relacionamos para ver cómo nos manejamos con estos hechos sociales, pero en verdad no sabemos cómo son desde un punto de vista científico. Por eso él dice, bueno, para conocerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una serie de aproximaciones sucesivas. Es decir, de ir acercándonos de a poco desde los aspectos más salientes o más evidentes hasta aquellos no tan evidentes, pero sí más profundos, que son los que de última van a definir lo que este hecho social o este conjunto de instituciones es. Por eso él dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una definición, o elaborar una definición, ¿para qué? Para saber cuáles son los hechos sociales que van a entrar o que van a ser objeto de nuestra investigación, sabiendo que esta definición es una definición inicial, por lo tanto precaria. ¿Precaria por qué? Porque va a modificarse cuando, o no, pero generalmente sí, cuando terminemos la investigación, porque vamos a tener mucha más información y vamos a poder dar una definición mejor. Después él va a hacer la diferencia entre hechos normales y hechos patológicos, que eso yo se los comentaba, y después llegamos a esto que preguntaba Winiver, que es la cuestión de la explicación eficiente y la explicación funcional, ¿no? Durkheim dice, bueno, si nosotros queremos llegar al conocimiento científico, o para que, digamos, la sociología sea ciencia, tenemos que llegar a la explicación de los hechos sociales. La explicación, como yo les decía, él diferencia dos, una que es la explicación funcional y la otra que es la explicación eficiente, o la explicación tal cual él la entiende. ¿Qué vendría a ser la explicación funcional? Bueno, vendría a ser el definir, delimitar, poner de manifiesto la función que ese conjunto de hechos o ese conjunto de instituciones desempeña
en relación al todo, y esto quiere decir en relación al mantenimiento del todo y a la continuidad de esa sociedad, digamos, como tal, aunque también, y acá tengan en cuenta que él dice que las sociedades se van transformando. A ver, si nosotros, desde el punto de vista de Durkheim, si nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar todo el tema de la educación. Uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es la función de la educación? No, bueno, uno podría decir, bueno, no, la función de la educación es hacer que los individuos se capaciten más y por lo tanto tengan una mejor calidad de vida porque van a tener unos ingresos, digamos, también mejores. Durkheim dice, no. La función de la educación es, digamos, conservar y transmitir una serie de saberes, de conocimientos, de competencias que la sociedad considera que son básicos para seguir funcionando, que, digamos, para que todos sus miembros, digamos, puedan seguir, digamos, funcionando, puedan seguir conviviendo en armonía. Por lo tanto, digo, fíjense que ahí la cuestión es totalmente distinta. ¿Cuál es la función de la educación? Bueno, esto, conservar y transmitir un conjunto de saberes que los miembros de esa sociedad necesitan sí o sí para llevar adelante su existencia. La cuestión de que después, bueno, hay algunos más capacitados que pueden tener mejores ingresos, a Durkheim le resulta totalmente irrelevante, desde el punto de vista social. Como él dice, bueno, a ver, la religión, digamos, ¿cuál era la función un poco que, es decir, cumplía dentro de la sociedad? Bueno, es decir, la función que cumplía es, digamos, crear un tipo de solidaridad y de integración precisamente entre los individuos para, digamos, que también estos sigan conviviendo en armonía y que tengan con una concepción moral común, etcétera, etcétera. Fíjense cómo lo que él está diciendo es, bueno, con respecto a esto, igual, dice, bueno, con respecto a la cuestión de todo lo que tiene que ver con la justicia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, Durkheim, es que cada individuo, digamos, vaya y reclame y sienta que, digamos, recibe un trato justo. No, dice Durkheim. La función de la justicia es, digamos, el mantenimiento de ciertas reglas y la cuestión de que hay un mecanismo que está controlando esto y está cuidando esto, que digamos que estas reglas no son abstractas, sino que precisamente tienen que tener un cumplimiento en lo material y en lo cotidiano, porque si no hay algún tipo de consecuencias con respecto a esto. Entonces fíjense, digo, estoy dando diferentes ejemplos, a ver Winnie si te sirven esto. O sea, esta es la explicación funcional. Yo tengo un conjunto de hechos, bueno, este conjunto de hechos, ¿cómo se relacionan con el conjunto de la sociedad? Es decir, ¿qué es lo que aportan para el mantenimiento de esta vida en armonía, de esta vida, digamos, en conjunto, etcétera, etcétera? Esta es la explicación funcional. Ahora, ¿qué es la explicación eficiente? Y dice Durkheim, bueno, es la explicación. ¿Por qué? Porque él va a entender como explicación eficiente el establecimiento de una relación causal entre dos fenómenos o procesos sociales. Y acá él va a decir, todo hecho social se explica por un hecho social antecedente. Dice, lo social se explica por lo social. Ni por lo biológico, ni por lo psicológico, ni por lo inconsciente, no. Lo social se explica por lo social. Y la relación para él va a ser una relación de monocausalidad, es decir, a una causa corresponde un efecto y al revés, cuando está ese efecto va a haber una causa. Por eso que, digamos, yo les decía, él toma esta concepción precisamente de la biología, en donde ahí sí, como recuerden, decía Marradi, se usa el método experimental.
y yo les comentaba, la característica del método experimental es el principio de determinación. Principio de determinación, ¿qué quiere decir? Que la relación de causa y efecto es una relación de necesariedad. No es contingente. No es, si pasa tal cosa, podría pasar tal otra. No, para Durkheim no. Si está esto, va a pasar esta otra cosa. No hay ahí él no ofrece, digamos, no deja ningún flanco abierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? La relación es monocausal y es de necesariedad. Si se tiene que conformar un sistema educativo dentro de una sociedad, es porque es necesario institucionalizar este conjunto. Es necesario institucionalizar un conjunto de saberes o capacitaciones para ser transmitidos en forma, digamos, masiva o casi universal. Entonces, y él dice, bueno, y por eso decía, yo les comentaba, cuando él estudia el surgimiento del nivel medio en Francia, dice, bueno, a ver, veamos históricamente cuándo surge. ¿Y dónde encuentra la causa de este nivel medio? En una serie de saberes que transmitían los profesores de la universidad, en la Universidad de París o en la Universidad de Notre Dame o de Nuestra Señora, como ustedes quieran llamarlo, para que pudieran entrar a la universidad. Entonces, este tipo de conocimientos que en un momento aparecían como preparatorios para la universidad, fueron después, digamos, ampliándose, sistematizándose y constituyendo un conjunto de saberes que ya no solamente era para aquellos que iban a entrar a la universidad, sino para todos en general. ¿Por qué? Porque el nivel de capacidades de conocimiento, etcétera, que la sociedad demanda, obviamente había elevado, por decirlo de alguna forma, su requerimiento y ya no alcanzaba con lo que era la educación primaria. Pero fíjense cuando él dice, bueno, ¿de dónde surge? Bueno, hay este precedente, de acá se constituye el nivel medio. O les decía, bueno, en el caso del suicidio, ¿qué es lo que él dice? Bueno, acá hay un elemento anterior. ¿Cuál es ese elemento anterior? El grado o el nivel de integración de los individuos. A mayor nivel de integración, generalmente hay menor tasa, digamos, él dice, hay menor tasa de suicidio. Ahora, en algunos grupos funciona al revés. Por eso él va a hablar de un suicidio egoísta, un suicidio altruista y un suicidio anómico. Pero en cada uno de ellos, el elemento, digamos, anterior, o si ustedes quieren, la causa de la tasa de suicidio, es el nivel de integración del individuo a la sociedad. Así, esta es la cuestión de la explicación eficiente. Es decir, este establecimiento de una relación de causalidad entre dos fenómenos. Y después le decía, bueno, están los métodos, él dice, está el método de las concordancias y diferencias, que no se puede utilizar en las ciencias sociales, el de los residuos, que tampoco, y está el de las variaciones concomitantes. Porque él dice, bueno, yo como pongo de manifiesto esta relación de necesariedad entre causa y efecto. Bueno, en la biología tengo el laboratorio, bueno, en la ciencia, en la sociología no lo puedo usar, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar. Comparar situaciones, comparar realidades, comparar sociedades, etcétera, etcétera. Y entonces allí lo que voy viendo es, digamos, qué pasa con diferentes hechos sociales y cómo se relacionan entre ellos. Ahora, ¿cómo pruebo que se relacionan? Bueno, con el método de las variaciones concomitantes. ¿Qué quiere decir? Que si A varía a A', B tiene que variar a B'. Y si A varía a segunda, B tiene que variar a B segunda. Como decían en el grupo que expuso en segundo término esta relación entre el nivel educativo y los ingresos. Es decir, yo
¿Qué es lo que voy viendo? Bueno, a ver si el nivel educativo es primario, más o menos cuáles son los ingresos de aquellos que tienen solamente nivel primario, cuáles son los ingresos de aquellos que tienen nivel secundario, cuáles son aquellos que tienen nivel universitario, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que me va variando? El nivel educativo. ¿Me varían los ingresos en consecuencia? En este caso sería más de uno, más de otro. Bueno, sí. En todos los casos no, pero en la generalidad de los casos sí. Entonces puedo establecer una relación por variaciones concomitantes. ¿Está? Entonces él dice, bueno, la cuestión es esta. Y después lo que él decía, que en verdad, digamos, para terminar de la explicación, lo que nosotros teníamos que también hacer desde el punto de vista de la sociología, era llegar a establecer la génesis de los fenómenos. Que la génesis, yo les decía, no es una cifra exacta, la educación apareció en tal país, en tal año y en tal día, sino que para él establecer la génesis de un fenómeno es encontrar su forma más rudimentaria, más simple de ese fenómeno. Entonces, con respecto a la educación, él dice, bueno, cuando en verdad hay una educación, que nosotros podemos llamarlo como tal, digamos, estamos en presencia de eso. Dice, bueno, dice, esto es en los inicios de la Edad Media en los conventos. ¿Por qué? Bueno, porque antes dice que ¿qué es lo que había? Sí, había instrucción, que uno tomaba cómo se hacía, cómo se llevaba adelante digamos, la transmisión de conocimientos en Roma. Él decía, bueno, si alguien quería podía ir a un maestro de oratoria, a un maestro de escritura, pero tenía todo separado. Y además lo que se transmitía eran saberes. ¿Por qué entonces hay una cuestión de educación diferente en la Edad Media? Bueno, primero y principal porque ya el estudiante, digamos, no tenía que ir de un maestro a otro, sino que estaban todos en un mismo lugar. Pero además, lo que dice Durkheim, y esto es lo relevante, dice, no solamente los conventos se transmitían una serie de saberes o competencias, sino que se transmitía también una forma de ser humano. Es decir, lo que se formaba también era, o lo que se transmitía, era un conjunto de valores que en esos momentos definían lo que era el rasgo de humanidad. Entonces era la cuestión de la humildad, la creencia en la divinidad, la cuestión de los preceptos cristianos o católicos, apostólicos romanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, la forma rudimentaria más simple, la génesis de la educación, la encontramos precisamente allí. Dice, bueno, y ahí después tenemos que ver cómo esto fue evolucionando y cómo llega a nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Bien. ¿Quedó más claro la explicación eficiente y funcional, Winnie? Bárbaro. Bueno. Entonces, esto es un repaso de lo que vimos. ¿Está? Ahora, vamos si no quedan, digamos, preguntas, o si no me las van haciendo después, digo, vamos a las otras cuestiones conceptuales de Durkheim y cómo esto, digamos, va a jugar o cómo las encontramos en diferentes trabajos de él. Una de las cuestiones en las que quiero poner énfasis, las que quiero retomar, es esta concepción de las sociedades como organismos. Y esto tiene que ver con precisamente lo que después se va a dar en llamar esta concepción digamos, funcional de las sociedades. Para él, las sociedades, entonces, ya les digo, tienen diferentes órganos, diferentes instituciones, y estas diferentes instituciones concurren, se combinan, cooperan para el mantenimiento del todo. Por lo tanto, digamos, para él las sociedades no solo van a aparecerse o la imagen de las sociedades se la va a construir analógicamente con organismos, y repito esto, con organismos vivos. Por eso yo
digamos, para mí, como decía un amigo y también, digamos, en un tiempo profesor, la concepción de Durkheim no es organicista, sino vitalista, pero bueno, es una discusión que no les interesa y no les aporta a ustedes. Pero lo que quiero decir, él piensa a las sociedades como organismos vivos, como organismos que también se modifican, que también están en transformación. Pero ojo, la transformación es siempre una transformación armónica. Y la otra cuestión es que entonces, digamos, para Durkheim sí, la cuestión es esto de que los diferentes órganos concurren para el mantenimiento del todo, etcétera, etcétera. Lo que él va a decir, bueno, lo primordial aquí dentro de las sociedades son precisamente las instituciones que van a regular las relaciones entre los individuos. Digamos, ya lo llamemos, digamos, religión, lo llamemos código ético, moral, pautas legislativas, etcétera, etcétera. Pero lo que él dice acá, hay un conjunto de instituciones que son las que de alguna forma establecen pautas de conducta, patrones de conducta, y que obviamente también van a controlar y van a vigilar que esos patrones de conducta se cumplan. Por eso, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque Durkheim dice que esta es la estructura social. La estructura social para Durkheim es lo que para Marx era la superestructura. Para Durkheim la estructura social es este conjunto de instituciones que tienen que ver con prácticas morales, con prácticas éticas, con patrones estéticos, pero también con pautas de conducta, con leyes y con normas que cumplimos en cuanto a las relaciones entre los individuos y las instituciones. Esta es la estructura social. La otra cuestión, digamos, que a partir de allí aparece y que ustedes lo van a ver en diferentes tramos de Argente y Aznar, pero que está también muy presente en la división del trabajo social, es que, digamos, hay una cuestión en Durkheim que es la preeminencia de lo social por sobre lo individual. Precisamente en la división del trabajo social, Durkheim va a discutir con Spencer esto. ¿Por qué? Porque Spencer, digamos, lo que postula es, de alguna forma, lo que habían también supuesto los contractualistas. Es decir, que la sociedad surgía a partir de un acto de voluntad individual. Y Durkheim dice no, la sociedad no es la suma de voluntades individuales, es siempre algo más que todo esto. Y además la sociedad no surge de las voluntades individuales, sino que surge precisamente de las interacciones, de las relaciones. Un individuo solo en una isla no crea ningún tipo de sociedad. Ni siquiera quizás necesite un lenguaje. Entonces, es decir, las sociedades como algo diferente de los individuos, ¿no? Aparecen, digamos, precisamente o surgen a partir de las relaciones. Y para él, digamos, la sociedad es un ser que es moralmente superior, dice él, que los individuos. Esto él lo va a tomar de Rousseau. Si ustedes leen el contrato social, Rousseau va a decir lo mismo. Él dice, bueno, que es la sociedad la que obliga a los individuos a convertirse en seres humanos. Es decir, a entender esta cuestión de la solidaridad, de contemplar al otro, de convivir con el otro, e incluso de, por ahí, actuar en contra del propio interés para actuar a favor del interés de la comunidad. Y el ejemplo que va a poner Rousseau es la cuestión de los impuestos. Dice, bueno, a nadie le gusta que parte de sus ingresos, digamos, o dar parte de sus ingresos. Sin embargo, digamos, ¿para qué los damos? Bueno, para que haya una escuela, para que haya un hospital, para que se construya una ruta, etcétera, etcétera. Es decir, lo damos no para una cuestión que nos beneficie solamente a nosotros, o que tenga un beneficio solamente individual, sino que este beneficio, este bienestar, es un bienestar social.
Esta idea rusoniana es la que está también presente en Durkheim cuando él dice, bueno, la sociedad es un ser moral superior. Y él dice, bueno, es precisamente en esta superioridad moral lo que hace que entonces se puedan poner ciertas reglas, ciertas cuestiones, y que éstas sean respetadas. Recuerden ustedes que yo lo pasé por alto, pero que cuando Durkheim define al hecho social, él dice el hecho social es exterior a los individuos, pero se les impone. Y por lo tanto después el individuo los introyecta, y él también lo dice, después dice el individuo ama estas reglas. Lo expresa en un lenguaje por ahí que hoy no consideraríamos del todo científico, pero lo que él dice es el individuo toma como propias estas reglas de conducta que tienen que ver con, digamos, cómo relacionarse con el otro, contemplar al otro, etcétera, etcétera, y es lo que va a formar lo que él llama la conciencia social, o la conciencia de una determinada sociedad. La conciencia social es este conjunto precisamente de reglas, de patrones, de normas que regulan. Durkheim va a hablar más de interacciones sociales, pero podríamos decir de relaciones sociales. Obviamente que para Durkheim estas van a ir modificándose, lo dice en las formas elementales de la vida religiosa, él dice va a ser lento, etcétera, 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 etcétera. Pero esto va a ser. Y allí Durkheim va a, en esto de la conciencia social y de la formación de las sociedades, también va allí a incorporar otros tres términos que son de importancia en todo su desarrollo. Esos tres términos, que si ustedes leyeron el artículo de Argenti y Aznar, se lo van a encontrar, son los de solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, y el tercero es el de anomia. Durkheim dice, bueno, los individuos en una sociedad conviven armónicamente. ¿Por qué? Porque hay entre ellos lazos de solidaridad, es decir, lazos no podría decir, bueno, lazos, pero afectivos, o lazos que los ligan, ¿no? Y que de alguna forma hacen que se eviten situaciones de violencia o confrontación cotidiana. Él dice, bueno, hay dos tipos de solidaridad y cada una corresponde también a un tipo diferente de sociedad. Esto creo que de las solidaridades estaba antes en otro autor, ahora no me acuerdo. En Montesquieu. Montesquieu es el que habla de solidaridad también mecánica y solidaridad orgánica. Él dice, bueno, ¿cuándo surge la solidaridad mecánica? Él dice, bueno, la solidaridad mecánica surge cuando las sociedades están menos desarrolladas, hay menos funciones, y por lo tanto los individuos hacen todos más o menos lo mismo, hay una diferenciación, si se quiere, muy sumaria o muy general, entre individuos según sexo y edad, pero a partir de allí, más o menos, todos hacen lo mismo. Por eso, en esta cuestión de hacer lo mismo, surgen estos lazos de solidaridad, de identidad, etcétera, etcétera. Dice, bueno, qué sé yo, en una tribu estará el jefe o después el consejo de ancianos, que serán los que guardan el saber, estará el brujo, que es el que se relaciona con la divinidad y que además hace funciones de médico porque conoce, digamos, las cuestiones de hierbas y todo lo demás, y después estarán, qué sé yo, los cazadores, que son los que van a buscar la comida, y después estarán, digamos, los niños, y en las mujeres, digamos, estarán, digamos, las niñas y las mujeres adultas, que serán las encargadas de procrear y cuidar el hogar o la choza o lo que fuera. Pero digo, las funciones son relativamente pocas y por lo tanto estos lazos de solidaridad surgen a partir de la identidad por hacer lo mismo. Y se surgen, bueno, hay otro tipo de solidaridad, que son los de las sociedades contemporáneas. Esto
lo va a desarrollar mucho más en la división del trabajo social, y él dice, bueno, este tipo de solidaridad en verdad surge a partir de las diferencias. No es que todos hacemos lo mismo, sino que las funciones de las sociedades contemporáneas se han multiplicado, se han expandido. Entonces, ¿qué es lo que surge como primera cuestión? Que todos hacemos cosas diferentes. Pero ¿cómo se construye la solidaridad a partir de las diferencias? Bueno, dice, porque la diferencia aumenta la interdependencia. Es decir, nos especializamos en algo, pero obviamente cuanto más especializados estamos en algo, más necesitamos de todos los otros. Qué sé yo, antes no había problema en la cuestión de transportarse porque uno lo hacía, digamos, a pie o por ahí en un carruaje tirado por caballos o qué sé yo. Entonces hoy, bueno, ¿en qué nos movemos? En autos, pero salimos, nos pasa algo que necesitamos, el mecánico, el chapista, el gomero, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo que dice Durkheim es precisamente el que hacemos cosas diferentes, hace que aumente la interdependencia entre los individuos, y esto es lo que es la base de la solidaridad orgánica. Vuelvan a ver este tema, este término, digamos, la cuestión del orgánico. ¿No? Nuevamente está la cuestión acá del organismo, etcétera, etcétera. Hacemos diferentes, pero concurrimos, colaboramos al mantenimiento del todo. Y el otro término que él, digamos, va a ser otro de los términos centrales, es el término de anomia. Si nosotros vamos al significado etimológico de anomia, fíjense que también esta palabrita, como muchas otras en nuestro lenguaje, viene del latín. La A, adelante de el otro fonema, que es negación. La A es sin. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué nos está diciendo Durkheim? Que hay una situación en donde no hay normas. La anomia es la carencia de normas. Y Durkheim dice, no, es decir, no es la carencia de normas, sino que lo que Durkheim lo va a decir es, digamos, más que la carencia es la ausencia o la suspensión de un marco normativo. El término de anomia lo va a utilizar tanto en el estudio del suicidio como en el estudio de la división del trabajo social. Y él va a decir, bueno, hay un momento en el que, digamos, la tasa de suicidios crece. ¿Cuáles son estos momentos? Los momentos de grandes crisis, los momentos de transformaciones, digamos, rápidas y de alguna forma violenta dentro de las sociedades, ¿no? Hay un aumento de suicidios en los momentos de crisis económica. ¿Por qué pasa esto, digamos? O Durkheim, ¿cuál es la explicación que da? Y él dice, bueno, porque en estos momentos, ¿qué es lo que falló? Y bueno, falló el marco normativo anterior. Los individuos decían, no, pero escúchame, nosotros nos capacitamos, trabajamos, consumimos, pero digamos también digamos, tenemos ahorros, etcétera, etcétera. De golpe hay una crisis que todo esto no vale nada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El marco normativo está suspendido. Es decir, ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto dice, muchos individuos ante esto se encuentran totalmente desorientados y por lo tanto la tasa de suicidio se incrementa. Chicas, chicos, hagan un repaso. Obviamente, por ahí ustedes esto los incentivan ni nada por el estilo, pero digo, un hecho que se observó en las estadísticas en varios países, y esto digo países como Italia, países como Estados Unidos, países como Francia, y también en los países latinoamericanos, fue el incremento de la tasa de suicidios en 2008-2009, ¿con qué? Con la crisis de los activos tóxicos, o digamos la crisis de Lehman Brothers, o la crisis de las hipotecas, o del mercado inmobiliario, que empezó en Estados Unidos y fue a nivel
digamos, mundial. Entonces, un conjunto de ejecutivos de altas empresas, digamos, se suicidaron ante esta cuestión de que se les fue todo al demonio, se les desmoronó todo. De hecho, en Italia empezaron, digamos, lo que se llamaban las clubes de viudas o algo por el estilo, que empezaron a decir, miren, acá algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque, es decir, no es que hubo un tipo que se reventó, ¿no? Sino que acá hay algo y que esto tiene que ver con precisamente este proceso que está sucediendo y en el cual no tenemos un parámetro de referencia. Bien, la anomia para Durkheim tiene que ver con eso. Cuando lo va a utilizar en la división del trabajo social, lo va a utilizar como precisamente ausencia de marcos normativos en las relaciones entre en términos de Marx, uno podría decir entre capital y trabajo. Bien, pero ahora vamos a... yo voy hablando muy rápido. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Yo porque por ahí miro el relojito, se entiende, bárbaro. Miro el relojito y se me... y quiero terminar con todo, pero bueno, avísenme, tienen el chat, abran el microfonito y me dicen, che, baja un cambio, yo no tengo problema, no siento eso como falta de respeto, nada por el estilo, así que siéntanse en libertad de hacerlo. Bien, con esta presentación de conceptos, digamos, quiero ir a algo que después trabajan Argenti y Aznar, que es precisamente el texto de la división del trabajo social, que es la tesis de doctorado de Durkheim, y donde allí se ponen de manifiesto algunas cuestiones que yo venía comentando con ustedes, pero otras que quiero comentarlas y poner énfasis en ellas. Una de las primeras es que dice Durkheim, bueno, en verdad, digamos, la división del trabajo social es un proceso que es necesario para las sociedades contemporáneas. Es decir, es algo que, él dice, va más allá de los beneficios económicos. Si hubiera sido solo por eso, no se hubiera consolidado, sino que, digamos, el trabajo social tiene otra función además de la económica. Y la función que él, digamos, le adjudica es la de ser el elemento necesario para el surgimiento y la construcción de lo que él llama la solidaridad orgánica. Dice, bueno, la división del trabajo es necesario en estas sociedades. ¿Por qué? Porque es lo que constituye el corazón precisamente de los lazos que van a ligar a los individuos y que van a hacer que estos vivan en cierta armonía y además, digamos, las sociedades se mantengan en el tiempo. ¿Cuál definición, Antonio? La división del trabajo social, esa parte. Que él dice que la división del trabajo social es un elemento necesario para la construcción o la constitución o la generación de la solidaridad orgánica. Y que él dice que esto es necesario. Es decir, sí, perfecto, ahora sí me quedó. Era para escribirlo. Bárbaro. Lo entendí, sí, lo entendí. Buenísimo, Antonio. Y entonces él dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos probar esto? Él dice, bueno, entonces, es decir, lo que él se encuentra con que tiene que probar es que, en verdad, la división del trabajo social digamos, surge en determinado momento de la existencia de las sociedades y, digamos, ese surgimiento o esa
esa aparición está precisamente relacionada con la solidaridad orgánica. Y él dice, bueno, ¿cómo probamos, cómo podemos medir esto de las solidaridades? Dice, dado que esto tiene que ver con la conciencia colectiva, tiene que ver con las prácticas morales, etcétera, etcétera. Y él dice, bueno, no es difícil medirlo, o parece imposible. Entonces dice, busquemos un elemento que, o lo que nosotros hoy llamaríamos un indicador, digamos, un elemento que esté en relación directa con esta cuestión de pautas morales, y de pautas morales que lleven a la cooperación y, digamos, y por lo tanto a aceptar las diferencias. Y él dice, bueno, ¿cuál es este elemento que nosotros podemos visualizar y que podemos analizar a lo largo de la historia? Y dice, bueno, este elemento es el derecho. O lo que uno puede decir, bueno, un andamiaje jurídico legal, etcétera, etcétera, pero de alguna forma este derecho para él es este conjunto de pautas, de normas que van a regular las relaciones sociales, van ya les digo, va a hablar mucho más de interacciones sociales, pero está referido a eso. Y él dice, bueno, veamos entonces qué tipo de derechos hay. Y él dice, bueno, a grandes rasgos diferencia dos grandes tipos de derechos. Él dice, hay un derecho que es un derecho represivo, y hay otro derecho que es restitutivo o cooperativo. Dice, y para esto, ¿qué es lo que va a hacer? Ojo, digamos, va a revisar todos los elementos que uno puede considerar que tienen que ver con lo jurídico, con lo legal, a lo largo de la historia, desde, digamos, las ciudades griegas y romanas, pasando por, digamos, los imperios, pasando por la constitución de los pueblos galos, etcétera, etcétera. Y él va a decir, bueno, en todos estos, la primera forma de derecho que aparece es un derecho de tipo represivo. ¿Qué quiere decir? Un derecho que está mucho más asentado y mucho más orientado a establecer penas. ¿Penas ante qué? Y penas ante lo diferente, ¿no? Por eso él dice, bueno, este derecho represivo se corresponde, o lo podemos encontrar en aquellas sociedades en las que prima, en la que, digamos, marca su influencia, digamos, la solidaridad de tipo mecánica. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, cuando estamos en sociedades donde lo característico es la solidaridad mecánica, ¿cuál es el rasgo característico? Y que todos más o menos hacen lo mismo. Por lo tanto, apartarse de eso es precisamente allí donde va la sanción. Si hay un grupo de varones que no quiere salir a cazar, es decir, en una tribu en donde sean fundamentalmente nómadas y cazadores, obviamente esto, digamos, la respuesta es obligarlos a hacer eso, y si no, algún tipo de castigo. ¿Por qué obligarlos a hacer eso? Bueno, por la misma conservación de esa sociedad. Si no todos salen a cazar, obviamente la comida no va a alcanzar para todos, porque un grupo reducido no puede alimentar a toda una tribu. Entonces, es decir, ¿qué es lo que él dice? Bueno, ante esto está el derecho represivo, está, digamos, precisamente la pena. Y además, dice, estas sociedades de solidaridad mecánica también, o en estas sociedades de solidaridad mecánica también está muy presente el elemento religioso. Entonces, el apartarse a los preceptos religiosos es, digamos, una situación de condena muy fuerte. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la sociedad necesita mantener estas pautas para mantenerse igual a sí misma y para, digamos, mantenerse a lo largo del tiempo. Por lo tanto, dice, el derecho es represivo. Ya les digo, a lo largo de todo el texto son referencias a diferentes códigos, a diferentes elaboraciones jurídicas legales de diferentes países, de diferentes imperios, etcétera, etcétera, en donde precisamente está esto. Y él dice, bueno, a partir de un determinado momento empiezan a aparecer en el derecho
más, o en estas cuestiones, digamos, jurídicas legales, o todo un conjunto de normas que tienen que ver con la administración de las cosas, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, las relaciones, pero a partir de que los individuos hacen diferentes funciones. Entonces él va a decir, bueno, a medida que decrece el derecho represivo, va a ir expandiéndose el derecho restitutivo y el derecho cooperativo. Él dice, bueno, existen en las sociedades contemporáneas los dos tipos de derechos, ¿no? Si ustedes quieren, el derecho represivo es más lo que hoy podríamos decir el derecho penal, pero él dice, si nosotros vamos a ver, es mucho más voluminosa la parte del derecho administrativo, la parte del derecho comercial, de los derechos de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, él dice, bueno, la cuestión de un conjunto básico de normas o de derechos tiene que ver con esto, que es lo que nosotros lo reconocemos como la cuestión de la Constitución. ¿Ah? La cuestión de la Constitución, fíjense que ahí no hay una cuestión de derecho represivo, no hay digamos, la cuestión de cuáles son las sanciones, sino que nos están diciendo cuál es nuestro conjunto de derechos y por lo tanto también nuestro conjunto de deberes. Es decir, las constituciones nos están diciendo cómo nos tenemos que manejar con los otros, o cuáles son los límites, o de alguna forma esta regulación de las relaciones sociales. Entonces, lo que dice Durkheim es, bueno, a medida que este derecho va incrementándose, va también incrementándose la solidaridad orgánica. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que pasamos? Es decir, lo que estamos viendo entonces es que precisamente esta solidaridad orgánica, o este derecho, digamos, restitutivo, derecho cooperativo, adquiere mucho más volumen cuando precisamente aparece la división social del trabajo. Y él dice, bueno, pero la división social del trabajo es también un hecho que tenemos que explicar. Es decir, ¿cuándo aparece esta división social del trabajo? ¿Por qué? Bueno, porque no es un hecho que se genere por generación espontánea, tiene que tener también algún tipo de explicación. Ya vimos cuál es la función. La función de la división social del trabajo es precisamente crear o, digamos, generar esta solidaridad orgánica. Pero, ¿de dónde surge? Y ahí él aplica la cuestión de la regla, bueno, todo hecho social se explica por un hecho social antecedente. Y él dice, bueno, en verdad la división social del trabajo, la causa de la división social del trabajo es el aumento en la densidad material y moral de las sociedades. Y después él va a agregar, es el aumento del volumen. Pero él va a decir, a veces, digamos, las sociedades pueden ser más voluminosas, es decir, tener más miembros, o más integrantes, pero no se va a dar la división social del trabajo si no hay aumento, él dice, en la condensación o en la densidad de las sociedades. ¿Qué es lo que está marcando? Él dice, en verdad, la división social del trabajo va a surgir y desarrollarse cuando se intensifiquen y se dinamicen las interacciones entre los individuos. Esta es la densidad material y moral. ¿Qué quiere decir densidad material y moral? ¿Dónde la vemos? Bueno, la vemos en el crecimiento de las grandes ciudades. Ahí hace una revisión por una serie de estadísticas en Francia y creo que en Alemania, en donde él dice, bueno, veamos cómo las grandes capitales en verdad cada vez absorben más el crecimiento poblacional. Es decir, concentran. Pero dice, ojo, también crecen las ciudades pequeñas, ¿no? O sea que, digamos, el volumen de la población, en verdad, se está concentrando o está, digamos, densificándose en ciertos puntos o en ciertas localizaciones, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, es esto lo que también, digamos, aparece. Y él dice, el otro aspecto de la densidad material, él dice, es la multiplicación de rutas y de vías de comunicación. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, a partir de que
hay mayores vías de comunicación, a partir de que hay mayores medios de comunicación, y dice, bueno, se han incrementado el número de cartas. En esos momentos, hoy diríamos, bueno, el número de chat, qué sé yo, o de WhatsApp, en esos momentos eran cartas, documentos, pero sobre todo, digamos, viajes, y sobre todo construcción de rutas, de vías de comunicación terrestres y marítimas. ¿Por qué? Porque él dice, es esta construcción de vías terrestres, marítimas, etcétera, en esos momentos eran las dos, o las dos primordiales, todavía no habían empezado los vuelos comerciales. Él dice, ¿qué es lo que hacen? Difunden esta cuestión de la solidaridad, de la división del trabajo desde las grandes capitales hacia las ciudades más pequeñas y desde las ciudades más pequeñas hacia las zonas rurales. Y él dice, bueno, la división social del trabajo, él dice, es una respuesta a la lucha por la vida. ¿Por qué? Dice, porque individuos que antes podían ser descartados en otras sociedades o, digamos, o ser dejados de lado, en las sociedades contemporáneas se encuentran su lugar. A ver, chicos, chicas, un ejemplo. Tomemos Esparta. En Esparta los bebés varones que nacían con algún defecto físico eran sacrificados. ¿Y por qué eran sacrificados? Bueno, porque los varones eran fundamentalmente guerreros. Entonces uno no podía ser guerrero si había nacido, digamos, sin un brazo. Entonces ese individuo no tenía lugar en la sociedad. Lo que dice Durkheim, no había alguien que nazca con alguna mala formación en un brazo, puede tranquilamente, digamos, realizar funciones o tareas intelectuales, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problemas. Por eso él dice, la división social del trabajo es, digamos, una respuesta a favor de precisamente la vida y todo lo demás. Pero, vuelvo a esto, la causa de esto es este aumento en la densidad. Él dice también el volumen, ¿no? Pero dice, bueno, era esto que yo les decía, por ahí el volumen de las sociedades, es decir, la cantidad de gente, sí sigue estableciéndose en lo que él llama segmentos diferenciados, es decir, una población que crece en un territorio extensísimo y que sigue en pequeñas ciudades sin vías de comunicación entre ellas, dice Durkheim, allí no se va a dar la división social del trabajo, se va a dar en estas cuestiones de mayor intensidad. Ahora, fíjense, él dice, bueno, la densidad, vuelvo a decir, utiliza mucho el término condensación. Si ustedes leen algún párrafo en Argenti y Aznar o van directamente a la división del trabajo social, cuando vea condensación, tradúzcanlo por densidad y les va a ser más fácil comprender el argumento durkheimiano. Ahora, él dice, bueno, es decir, obviamente que Durkheim como observador de la realidad, lo que está viendo es que acá hay algunas cosas de las cuales hay que dar cuenta. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, si la división del trabajo social es esta respuesta a la lucha por la vida, si la división del trabajo social lo que hace es crear y generar solidaridad orgánica, ¿por qué en las sociedades contemporáneas hay conflictos? Porque hay crisis. Digamos, no tendría que haber esto. Entonces lo que dice Durkheim es, bueno, así como en los organismos hay algunas funciones que generan determinadas patologías, también en las sociedades y también en estos procesos, digamos, sociales, pueden darse estas derivaciones hacia una cuestión, ya les digo, de tipo patológico. Y Durkheim ahí reconoce, digamos, 3 cuestiones patológicas en la división del trabajo. ¿Qué quiere decir que sean patológicas? Quieren decir que existen, pero según Durkheim dice que pueden ser modificadas. Es decir, que son situaciones que si nosotros actuamos sobre ellas, la consecuencia precisamente de la división del trabajo va a ser nuevamente la de constituir una sociedad mucho más armónica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la primera de estas formas patológicas que Durkheim va a definir?
va a señalar. Él dice, bueno, acá hay una cuestión de, digamos, que tiene que ver con una situación de anomia. Él dice, ¿qué es lo que pasa? Él dice, bueno, en verdad, en algunos aspectos, esta división social del trabajo se ha llevado adelante en forma, digamos, tan rápida que lo que pasa es que no generó o no dio tiempo a que se generara una reglamentación específica. Y esto él lo menciona específicamente en los conflictos entre capital y trabajo. Él dice, bueno, acá, digamos, y también dice, bueno, es totalmente disfuncional y patológico la cuestión de las huelgas. ¿Por qué? Porque interrumpen los procesos de producción, porque los retrasan. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y Durkheim dice, bueno, porque no hay suficiente regulación por parte de los organismos que tienen que hacer esto. Ojo, y acá una cuestión que también se me había pasado, pero ahora lo aclaro. Para Durkheim, el Estado es como el sistema nervioso de un organismo biológico. ¿Qué quiere decir? Es el que va a regular las relaciones sociales. Es el elemento fundamental de ordenamiento en las sociedades. Pero sin embargo, ¿qué es lo que va a decir Durkheim? Bueno, en las sociedades donde prima la solidaridad orgánica, en verdad el Estado, ¿qué es lo que hace? No, dicta las reglas más generales, de mayor, digamos, alcance, pero no aquellas que se pueden aplicar en lugares precisos. Y esto es lo que pasa con algunos aspectos de la división social del trabajo, ¿no? Hay algunas cuestiones muy, muy específicas en las cuales el Estado verdaderamente no tiene capacidad de legislar. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento como para eso, y que entonces están en una situación de no regulación. Es esto entonces lo que hace que esta falta de regulación, esta situación anómica, se constituya en un elemento patológico. La otra cuestión va a ser precisamente lo contrario, un exceso de regulación. Y acá una cuestión también que tiene que ver con la concepción de Durkheim con las sociedades, con respecto a la sociedad. Él dice, bueno, en las sociedades contemporáneas, precisamente la división social del trabajo, ¿qué es lo que permite? Que los individuos se ubiquen en actividades que de alguna forma tienen que ver con sus capacidades, sus saberes, sus inclinaciones, etcétera, etcétera. Por eso que él dice, la división social del trabajo de alguna forma tiene que reflejar las diferencias naturales que hay entre los individuos que componen una sociedad. A ver, lo que dice Durkheim es, acá nosotros tenemos diferencias en aptitudes, en capacitaciones, en actitudes, en saberes, etcétera, etcétera, y estas las que se reflejan después en una adecuada división del trabajo social. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Bueno, hay en algunos casos un exceso de reglamentación que hace que individuos que no estén preparados para ocupar determinados cargos estén en eso. Él dice, bueno, estas situaciones se plantean cuando por ahí las clases o los individuos de clases inferiores quieren ocupar los puestos de las clases superiores. Pero él dice, bueno, pero ¿pasa esto por qué? Y bueno, porque hay individuos que tienen capacidades y que están mal ubicados en esta división social del trabajo. Por eso él dice, bueno, para que la división social del trabajo en las sociedades reflejen las diferencias naturales, tiene que haber una, digamos, completa igualación de oportunidades. Por eso Durkheim, una de las cosas que va a decir es que no tendría que existir el derecho a la herencia. Porque el derecho a la herencia hace que individuos que no tienen las capacidades se coloquen en posiciones para los cuales no están preparados, no están capacitados, etcétera, etcétera. En la sociedad argentina podemos ver varios ejemplos de estos herederos que verdaderamente no tenían, digamos, noción de hacer nada. Bueno, pero eso es otra cuestión. Durkheim está planteando eso. Entonces él dice, bueno, acá hay una serie de reglas que habría que revisar, y hay un exceso de reglas que, ¿qué es lo que hace? Él dice, no permite precisamente este dinamismo que haga que, digamos, la división social del trabajo se lleve a cabo en forma armónica.
Y la otra cuestión que él dice, bueno, a veces, la otra forma patológica que él da, es, dice, a veces hay como desfasajes en las interacciones entre los segmentos y en las cuestiones de la regularidad de las relaciones. Durkheim insiste mucho en esto, ¿no? Él dice, las interacciones tienen que ser, las relaciones tienen que ser regulares y permanecer en el tiempo. Él dice, no basta con que esté la norma tiene que actuar, digamos, efectivamente. Efectivamente quiere decir que se cumpla, y que se cumpla regularmente. Y él dice, bueno, a veces en las sociedades con solidaridad orgánica hay segmentos que no encajan, digamos, armónicamente, porque alguno está más desarrollado, otro menos desarrollado, y además las relaciones entre esos segmentos son, digamos, no son permanentes, son esporádicas, entonces esto hace que no se estabilicen de alguna forma. A ver, uno podría decir desde esta posición o esta mirada durkheimiana, bueno, la discusión que hoy seguimos por decirlo de alguna forma, teniendo entre lo que es un capital industrial y un capital financiero. Se suponía que el capital financiero era algo que ayudaba al capital industrial en el sentido de promover precisamente las inversiones, la apertura de nuevas unidades de producción, empleo, qué sé yo. Y hoy el capital financiero es una competencia al capital industrial. Entonces digo, podría uno decir, bueno, un ejemplo es esto. Ahora bien, Durkheim dice, bueno, es necesario en un caso reglamentar, en el otro es necesario ver, digamos, cuáles son estas reglas que todavía siguen vigentes y que están trabando precisamente ese tipo de relación y este tipo de avance de la solidaridad orgánica y de la división social del trabajo. ¿Quiénes son los que tienen que actuar? Y ahí es donde Durkheim va a traer a colación la cuestión de las corporaciones. Él va a decir, el Estado no puede, digamos, no puede, ¿por qué? Porque en toda esta división social del trabajo se dan ámbitos muy específicos. Y el Estado dice, no puede estar en este detalle. Por lo tanto, digamos, el Estado regula lo general, pero no la cuestión de lo particular. Y dice, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que hay que qué es lo que hay que darle énfasis? Y él dice a las corporaciones, ¿no? Las corporaciones son aquellas instituciones que reúnen a los individuos que tienen una misma profesión, un mismo oficio, etcétera, etcétera. Él dice, bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, dónde está el conflicto entre capital y trabajo, o entre propietarios y trabajadores, dice, este conflicto va a estar en las grandes fábricas, no en las pequeñas y medianas empresas, porque allí la relación entre unos y otros, entre patrones y empleados, es mucho más fluida, cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces se da en las grandes empresas. Se da en las grandes empresas y, digamos, ¿qué es lo que pasa? Hay instituciones que después se pongan a presentar, digamos, los puntos de vista de uno y otro. Y bueno, todavía no. Entonces, es decir, ¿qué es lo que dice Durkheim? Bueno, si se formaran corporaciones con los diferentes profesionales, con los diferentes oficios, etcétera, etcétera, esto es lo que podría ayudar a que se regularicen y se reglamenten mucho más las interacciones y por lo tanto, digamos, se vaya consiguiendo cada vez un nivel de mayor armonía. Si ustedes quieren, la utopía durkheimiana es precisamente estas sociedades con un proceso amplio y fuerte de división social del trabajo, y además sostenido, él dice cada vez se va a dar con mayor grado, pero donde existan las regulaciones en las áreas que tienen que existir, donde no haya regulaciones que traben esta ubicación de las capacidades naturales en las capacitaciones y las capacidades laborales, o de la división social del trabajo, y por lo tanto tengamos una sociedad armónica y, digamos, sin conflictos entre los individuos. Por lo tanto, digo nuevamente, la cuestión de
también la sociedad colocarse por sobre la cuestión individual. Bien, hasta aquí Don Durkheim. ¿Hay alguna pregunta, alguna necesidad? ¿Quieren que revea alguna cosa, que lo explique con mayor detalle? ¿O hasta aquí se entendió? Yo les pido, lean el artículo de Argente y Aznar y el jueves, digamos, si hay alguna pregunta, lo volvemos a charlar. Pero para el jueves, léanse también el artículo de Julian Fromm sobre Weber, porque el jueves vamos a trabajar Weber. Bárbaro, Santina, me dejas tranquilo. Se entiende, profe, me decís, buenísimo. Entonces, eso. Relean este artículo. Digo, ¿por qué? Porque el sábado que viene es el segundo test de lectura. Entonces, es decir, quiero... ¿No es el 30, profe? A ver, Santina, pues sabes que Me parece que es el 30 el segundo. Ah, ¿es el 30 el segundo? Ah, yo no tengo presente En el cronograma estaba así. En el ¿No me cronograma equivoco? está... Bueno, yo me fijo y cuando mucho el jueves lo confirmo. Pero bueno, si es el 30 tenemos un poquitito más de tiempo y por lo tanto podemos repasar. Si no, igual, digo, para el jueves que viene, entonces sí, léanse el artículo de Julian Fromm sobre Weber porque vamos a trabajar ese autor. Pero esto no impide ni excluye que cualquier duda sobre los contenidos anteriores ustedes la expresen y digamos, me pregunten o me pidan una aclaración, etcétera, etcétera. ¿Está? Ah, el 30, bien, bien, gracias, Jazmín. Bueno, buenísimo, entonces tenemos un poquitito más de tiempo, pues vamos a poder ver el de Weber más tranquilo, y bueno, y repasemos esto, vayan reviendo a los anteriores, porque igual, total, no falta mucho, digamos, no va a ser este sábado, va a ser el otro. Entonces digo, casi me parece llegan en mejores condiciones al test de lectura, y de paso también vamos aclarando algunas cosas que van a tener que ver con el primer parcial. Entonces, digo, así vamos consolidando los autores. Bien. Hasta aquí, vuelvo a decir, ¿hay alguna pregunta? Que yo, si no, nos vemos el jueves. Bien, entonces nos vemos el jueves y lean el artículo. Bárbaro, ¿no? Bueno, Facundo, listo. Todo claro, gracias, Gamín. Gracias, Carolina, perdón. Listo, Facundo, nos vemos. Chao, Laura, hasta luego. Winiver. Dale. Sí, mandame un mail. Más que un mail, mandame... Nos vemos el jueves, Jazmín. Winiver, mandame un mensajito al chat del AU24, que yo lo veo más seguido a eso. Nos vemos, Santina. Dale. Hasta luego.